En 1975, un ingeniero de Kodak inventó la primera cámara digital. Así es, Kodak inventó la propia tecnología que después la iba a destruir. Y conforme fue avanzando el mundo y la tecnología y el Internet, Kodak se quedó igual, no hicieron nada. ¿Por qué? Porque estaban demasiado enamorados de su negocio de rollos fotográficos. Décadas después, empresas como Blockbuster, como Nokia, como McGraw-Hill sufrieron el mismo destino. Tenían que cambiar, tenían que evolucionar, pero no lo hicieron porque no supieron ver el futuro. Hoy tenemos aquí a Eric Decomp, que ha estado del otro lado, liderando estas agencias que asesoraban a estas empresas o incluso a veces dentro de las propias empresas que a pesar de que él les aconsejó lo que tenían que hacer, no supieron evolucionar. Eric, muchísimo gusto tenerte por acá. Gracias, María. Me encantaría que nos platicaras un poquito de, bueno, primero de ti, de cómo llegaste a tu rol de FSB y cómo te tocó vivir un poquito de este cambio hacia lo digital y hoy en día también lo que está pasando con la inteligencia artificial. Claro, pues mira, muchas gracias por la invitación. A mí me encantan estos foros porque justo creo que hay mucho que aprender de lo que sucede y creo que puede ayudar a los founders, ¿no? Cómo van a seguir haciendo sus negocios, qué los puede destruir, etcétera. Yo soy ingeniero, o sea, desde que era chico me fascinaba la innovación, me fascinaba la creación, deshacer mis juguetes, volverlos a armar, no poderlos armar, etcétera, ¿no? Entonces, pues siempre tuve esas ganas de estudiar ingeniería, ser inventor, etcétera, y eso hice, ¿no? Y cuando estaba a punto de graduarme, me marca mi hermano y me dice, oye, él estaba en IBM en Nueva York, mi hermano André, y me dice, oye, ¿te interesaría hacer un negocio de multimedia? Estamos hablando de finales de los 90, ¿no? Mediados de los 90. Yo me iba a graduar, todavía no me graduaba, y entonces le digo, pues sí, o sea, claro. Y él se iba a Puerto Rico a abrir ese negocio y entonces lo que teníamos que hacer era como que armar un negocio de kioscos interactivos donde se unían laserdiscs y toda una tecnología que él había desarrollado para controlarlos, ¿no? Y pasa el tiempo y nos va muy bien en ese negocio, pero pues ya sabes, jóvenes, founders, no conocíamos todo lo que podía pasar, todos los errores que puedes cometer y empieza el Internet. Entonces yo digo, bueno, pues voy a hacer un cambio radical. Me impresionó el Internet y dije, esto es el futuro. O sea, esto es el futuro y voy a dejar todo lo que hacemos. Entonces le digo a todos los socios, vamos a dejar de hacer esto. Voy a adquirir otra empresa, que eran unos que eran competidores míos. Les presento el business plan que había hecho y era que dejaran de hacer lo que estaban haciendo, que hacen cosas muy parecidas a las nuestras. Y nos íbamos a enfocar 100% en Internet. Entonces, en ese momento, pues la verdad es que en México había poco. Nos volvemos el principal desarrollador de websites, ya sea intranets, extranets, websites públicos, etcétera. Muy enfocados a TI, ¿no? Porque nadie entendía nada. Claro. O sea, no les parecía que era ciencia oculta, pero las empresas de tecnología como IBM, los financieros, sabían que estaban ahí porque son los primeros que saltan a la tecnología. Claro. Y entonces, pues ahí empezamos a desarrollar mucho y yo hablé con mis socios, les dije, ¿cuál es nuestro futuro, no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y en ese momento yo pensé justo que era publicidad, o sea, que hacia dónde iba todo este negocio era publicidad digital. Entonces, que nos acercáramos a agencias de publicidad. Ah, ok. Sí. Así fue como diste el salto. Exacto, exacto. Entonces, una amiga mía que trabajaba conmigo conocía a algunos directores de agencias de publicidad y nos dijo, bueno, pues yo te presento. Nos presentó con el que era el presidente de Ogilvy en su momento, que Ogilvy es una agencia global, parte de un grupo muy grande, y ellos nos adquirieron. Y entonces así entré a publicidad. ¡Wow! Oye, y hoy ya ni siquiera eres CEO de FSB, eres presidente del consejo. ¿Cómo ha sido esa transición? Bueno, platícanos qué es FSB y cómo llegaste hasta este rol. Pues mira, FSB es una agencia que hoy se ha transformado muchísimo. Es una de las agencias más viejas del mundo. Empezó hace 150 años. En México tiene 75 años. Yo llegué ahí por un headhunter. Antes estaba en McGraw. Ahora les cuento esa historia y regreso tantito a la de Kodak. Y entonces entro a FSB y conozco al CEO global y hablo con él y digo, oye, a mí la verdad es que me interesaría ser socio. O sea, no solo ser el director general y arreglar la agencia en México. Y platicamos de la perspectiva que tenía yo de tecnología, hacia dónde iba. Te estoy hablando de los 2016, más o menos.
Mucho de inteligencia artificial le platicaba porque venía de ahí, en McGraw-Hill. Y bueno, nos hicimos muy amigos y se dio la oportunidad de que me hiciera socio. Entonces la he pivoteado muchísimo, me asocié con otra empresa que se llama New Link, que lo que trae es una perspectiva muy de consultoría, muy enfocada a cómo las empresas hoy deben de ser, cómo el mundo cambió y nosotros tenemos una forma de pensar radicalmente distinta que tiene que ver con lo que llamamos propósito compartido, que es lo que comparte tu propósito empresarial con el propósito de la sociedad y cómo eso genera engagement. Y de ahí ofrecemos los servicios, el tradicional de publicidad, que es campañas publicitarias gigantes, o reputación, que tiene mucho que ver con redes sociales, reputación corporativa, etcétera, ¿no? Y mucho con cultura. Hoy nosotros vemos que esas tres cosas están juntas, porque la publicidad ha cambiado radicalmente. O sea, ya la gente no cree en la publicidad. Entonces las empresas tienen que cambiar la forma en la que se comunican. Claro. Es Eric, como si ahora, a través de lo que conocemos como publicidad, las empresas mostraran lo que realmente son de una forma auténtica y su compromiso con la sociedad para que pueda tener sentido en sus consumidores, más o menos. Exacto. O sea, tradicionalmente lo que mostrabas es tu producto, ¿no? Exacto. Tu producto y sus features y cómo funciona y cómo lo vas a utilizar y por qué lo debes utilizar. En el tiempo fue cambiándose a cómo te ayuda emocionalmente o cómo te ayuda a liberarte de tus cargas del día a día, o sea, qué hace por ti ese producto, ¿no? Y hoy creo que ya no es suficiente porque hay dos factores que lo cambiaron radicalmente. El primero son las redes sociales. O sea, la gente confía en la gente. Entonces tú ves muchas redes sociales y ahí ves a los creadores, a los influencers, que te dicen, oye, pues yo usé esto y este es el resultado. Y tú te metes a un e-commerce y si ves 2 estrellas, pues jamás lo vas a comprar. O sea, claro, totalmente. Y te vas a ver los reviews. O sea, Totalmente. entonces eso es un cambio fundamental. Y el segundo es justamente la experiencia. O sea, hemos vivido muchos cambios y lo que nos gusta son las experiencias y nos gusta compartir las experiencias y vivir esas experiencias. Entonces las marcas tienen que estar en un espacio más de realidad y de experiencia en el que tú puedas vivir qué es ese producto, ¿no? Cómo me funciona, para qué me sirve, qué hago con él y pues cómo lo comparto, porque pues, es el mundo en el que vivimos hoy. Qué increíble. Sí. Oye, Eric, Okay. y a ver, esto de las redes sociales me queda claro, ya lleva un rato, pero sé que además en los últimos 12, 24 meses tu empresa ha estado pasando por un cambio radical. Platícanos un poquito de eso. Pues mira, es totalmente cierto. O sea, lo que estamos viendo es ese cambio. Entonces nosotros hace justo como 2 años abrimos un área de influencer marketing, ¿no? Y dijimos, nos vamos a volver expertos en TikTok, en todo lo que son redes sociales y a ser creadores. Y entonces nos enfocamos a cómo hacer un creador. Wow. Y de ahí cómo generas millones de followers y un engagement impresionante. Y entonces nos enfocamos más en la consultoría de cómo lo creo para pues que suceda en el mundo real, ¿no? Y 2, toda la parte algorítmica. O sea, porque hoy estamos siendo dominados por los algoritmos. Sí, o sea, es increíble. tus decisiones de compra tienen que ver, 60% de lo que compras en Amazon seguro te lo empujó algún algoritmo. 85%. 93. Exacto. E inclusive los trends, o sea, lo que es cultura, lo que creemos que es cultura, Claro. hoy te lo empuja el algoritmo de TikTok o el algoritmo de Instagram o el algoritmo de Facebook o el de Google, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un cambio radical que si nosotros no entendemos, como en su momento entendimos el SEO, el Search Engine Optimization, y cómo yo hago que aparezca en los primeros resultados. Hoy se habla más del GEO, ¿no? Del Generative Engine Optimization, donde lo que tratas de hacer es que los engines de AI te optimicen y te recomienden a ti o que aparezcas en sus recomendaciones. Sí, porque están aprendiendo de ello. Claro. Entonces, es parecido, pero es diferente en el sentido que pues es una inteligencia, ya no nada más un algoritmo. Claro. Entonces estamos muy en eso y ha sido una transformación radical en la forma en la que trabajamos, los procesos, los equipos y
a veces el producto que ofrecemos a los clientes. Tenemos algunos clientes que estamos ofreciendo soluciones de AI, ¿no? Oye, pero a ver, se dice muy fácil, Sí. o sea, por una razón, todas estas empresas de las que hablábamos antes no pudieron pivotear, ¿no? Porque no solamente es, bueno, ahora ya son los algoritmos y venga. Yo sé que el cambio que se vive desde adentro en la cultura, la resistencia, es súper fuerte. ¿Cómo has vivido tú eso en FSB? No, pues igual que siempre, ¿no? Ve, lo que yo creo ahí es justamente, lo que sucede es que vienes de una cultura anterior, ¿no? Y entonces el cambio te crea una confusión de identidad. Y entonces no logras entender correctamente lo que haces, ¿no? Me voy a regresar tantito al de Kodak y no es una destrucción, fue un aprendizaje fuerte que tuve en su momento cuando entró Ogilvy, ¿no? Kodak era el cliente más grande. Estaban en Guadalajara y bueno, y en todo el mundo, y lo que hacemos eran pues, principalmente anuncios de televisión, outdoor, en punto de venta, etcétera, ¿no? Y entonces, pues digital, dicen, no, pues estos inventaron la cámara digital, o sea, les va a encantar el internet, ¿no? Y entonces ahí estábamos yo y mi equipo tratando de venderles cosas, pues en su momento algo muy sencillo, o sea, lo que les ofrecíamos eran o banners, En sitios, bueno, sí, Exacto. en los buscadores. Sí. Exacto, en los buscadores. Ajá. Y un sitio donde cargaras tus fotos para que las pudieras compartir con tus familiares y pudieras mandarlas a imprimir a sus puntos de venta que tenían estas impresoras de foto digital, ¿no? Y entonces pues, yo regreso a la oficina, le marcan a mi jefe y le dicen, oye, o nos quitas al pendejo de internet. Al loco Exacto, ese. exacto, al Me loco imagino. o pues te vamos a quitar la cuenta. No creemos en el internet y no creemos en la foto digital. A mí en su momento me sorprendió mucho. Wow. O sea, porque dije, pues no Claro. entiendo nada, o sea, pues, ni modo por ellos, ¿no? Y yo creo que no fue eso. Es justamente, porque lo entendí después, cuando trabajé en Magro, es muy difícil el cambio, porque tienes esa confusión de identidad. Ellos en su momento pues estaban atorados en que el 80 o yo qué sé, porcentaje de su negocio estaba en la venta del papel, del rollo fotográfico y de la impresión de las fotos. Y entonces es muy difícil transicionar de ahí porque tienes un equipo que lleva siglos haciendo eso. Claro. Años, ¿no? Sí, es quitar gente, cambiar procesos. Exacto. Muchísimas cosas que tienes de hardware, de físico, ya no te van a servir para nada, ¿no? Y entonces lo que necesitas es justamente alguien que entienda hacia dónde van. Y hacia donde deberían de haber ido es justamente entender que lo importante de la fotografía era compartir esos momentos, que lo vimos con la aparición de Facebook en su momento, que ellos pudieron haber sido Facebook, ¿me explico? Pero pues era muy difícil que alguien tuviera esa visión. Y entonces cuando tienes esa visión, regresando a tu pregunta de cómo lo hago en FCB, pues uno tienes que dejar claro eso, hacia dónde vamos, ¿no? O sea, cuál es la visión que tenemos y hacia dónde la queremos llevar. El propósito te ayuda mucho. O sea, cuál es nuestro propósito y cómo se ha cambiado en el tiempo. Y dos, crear quick wins rápidos. O sea, quick wins que tengas Claro. de inmediato. Pero que vayan dirigidos a la nueva visión y que les vaya permitiendo traducírsela al equipo completo, ¿no? O sea, a través de ir tangibilizando quick wins, se da cuenta el equipo hacia dónde, cómo se come el camino que vamos a recorrer, ¿no? Exacto. Y entonces ahí sigues teniendo dos roadblocks que están abajo y arriba. Entonces, tú como líder lo tienes que vivir y lo tienes que transpirar todo el día, porque si no estás dando la señal incorrecta. Acuérdate que lo que dices y lo que haces, si es diferente, pues hay Claro. o sea, hay un problema cognitivo, ¿no? O sea, no te creo nada. Pero si tus peers, digamos, en la dirección, asemejan que lo están haciendo, pero no están haciendo, tienes tu primer problema, porque si no, pues este güey está loco. Y reflejan hacia abajo, está loco. Y a veces los de abajo sí quieren. Entonces, te cuento rápidamente la experiencia en Magro. A mí me llevan a Magro justamente porque mi carrera, entonces nada más siguiendo tantito eso, mi carrera fue ingeniería, entro a publicidad, me fascina publicidad, pero me meto mucho a la parte de datos. CRM, análisis de datos, análisis de compras del consumidor, por qué hace lo que hace el consumidor, con mucha data, porque pues,
Claro, mi es toda background claro. matemático, ¿no? Y lo entendía perfecto, o sea, veía todos los estudios de Ipsos, de Nielsen, todo lo que hacían, y pues, yo lo sabía hacer, análisis probabilístico, estadístico, facilísimo, me parecía muy, muy sencillo y ayudaba mucho para entender, por ejemplo, por qué tienes grupos de consumidores pequeños que hacen grandes compras. Y muchas veces hay retos así de, oye, estamos perdiendo muchas ventas muy rápido, ¿qué está pasando? Bueno, pues tienes consumidores de alto valor que lo estás perdiendo muy rápido a este nicho y no lo estás viendo. Tú piensas que es masivo, no es cierto, Qué interesante, sí. es un pedacito. Tiene mucho que ver con la matemática. Y entonces me llevan porque dicen, pues este cuate tiene experiencia regional, mucho en data, en análisis, y nos puede ayudar a hacer la transición de libros impresos a plataformas de inteligencia artificial para el aprendizaje. Que McGraw-Hill era, bueno, es esta, ¿no? Es esta editorial que hace todos los libros educativos y tal, ¿no? Exacto. Históricamente, McGraw-Hill la fundó el señor McGraw, que es el fundador de Standard & Poor's, y entonces él quería dar al mundo un legado que fuera educación, que pues genial, ¿no? O sea, realmente y los libros de McGraw-Hill espectaculares. Entonces, después dice, pues ya, este negocio editorial está muriendo, lo voy a escindir y lo compra un fondo enfocado a la educación. Y ese fondo quiere hacer esa transición para llevar a esa compañía hacia el futuro y transformarla y meterla a bolsa, hacer un IPO, ¿no? ¿Qué sucede? Suceden dos cosas. Que ahí es donde yo entiendo ya desde adentro cuáles son esos problemas, ¿no? El primero es la gente que vende libros impresos y papel está muy acostumbrada a presentar el libro. Mira, pues tiene 72 capítulos, ve el grosor de las páginas, ve el color, trae ilustraciones a color, tiene al final las soluciones de los problemas para el profesor, tiene una guía, imágenes increíbles, lo escribió este autor, 1200 páginas, etcétera, ¿no? A vender una plataforma. Sí, o sea, vender una plataforma es tu celular, o sea, Excel, pues imagínate, es misión imposible llevarlos ahí porque no sabían explicarla, no sabían cómo presentarla, tiene muchas opciones, es una plataforma, o sea, es un Excel. Y entonces, pues sienten ahí tienes como tu primer choque, porque no tienes a la gente correcta para vender el nuevo producto. Entonces, pues yo empiezo a contratar gente de plataformas, de Oracle, de Microsoft, de Apple, que entienda eso y ir a las universidades que sean trendsetters. Tec de Monterrey, por ejemplo. O sea, instantáneo, a ellos les interesa. Porque nuevamente, si me regreso a cuál es el problema aquí, es justamente una falta de identidad. O sea, no estás viendo cuál es tu nuevo propósito. Y mi propósito tiene que ser cómo sigo acelerando el aprendizaje pues con las nuevas tecnologías. Y el libro se está quedando obsoleto. Claro. Entonces, y los resultados eran espectaculares, ¿no? O sea, tú pones a un niño en esas plataformas a aprender matemáticas y lo llevas de ser un alumno mediocre a un alumno de 8 o 10 en poco tiempo. ¿Por qué? Porque pues, todos en un salón de clases son 23 personas, es una curva de Gauss donde unos aprenden mucho, otros aprenden poco y la gran mayoría va ahí en un medio sabes. Sí, sí. En fin. Y entonces yo les digo a nivel global, les digo, oigan, tenemos que escindir esto. Porque yo estaba en el grupo que estaba haciendo el plan global, ¿no? Lo que yo estoy viendo es que en el mejor de nuestros mercados, en libros, decrecemos no me acuerdo, pero menos 7%. Y en el peor de nuestros mercados, en digital, estoy creciendo al 212%. O sea, es radical. O sea, qué cañón la importancia de la data, que digo, suena obvio, pero es que hay tantos empresarios que no ven la data y cuando la empiezas a organizar y la empiezas a saber identificar y a saber leer, te abre los ojos al negocio, ¿no? Y estás enamorado de un pasado, o sea, entonces te enamoras de un pasado que ya no va a existir. Pero también tienes una cadena de valor construida para ese pasado. Exacto. Ajá. Pero esa cadena de valor lo que te da es que es tu gasolina para la transición. Exacto, sí, y es bien difícil verla así. Es muy difícil, entonces... Porque acaba, o sea, en vez de ver la cadena de valor como tu herramienta
de pivoteo, la acabas viendo como el deber ser. Exacto. Y o sea, muchas veces no solamente te enamoras del producto, sino de la cadena de valor, Claro. ¿no? O sea, del trabajo maravilloso que hace cada uno de tus editores, Claro. de la precisión con la que trabajan, etcétera, etcétera, Claro. de lo bien que hablas con los profesores cuando vas a ofrecer los libros, etcétera, ¿no? Es que te enamoras Ajá. y genuinamente da mucho miedo el cambio, ¿no? Claro, O sea, mucho. también hay un tema. Y cuando es de tecnología, decir, híjole, dar el salto a esto que yo desconozco. A ver, a mí me pasó ahorita con el AI, ¿no? O sea, yo cuando empecé Blue Pixel, lo he contado aquí, soy diseñadora. Entonces, meterme al mundo del software como diseñadora fue de mucho miedo y fue de muchos golpes. Y cuando la inteligencia artificial empieza a cobrar muchísima relevancia con ChatGPT, que digo, es que si no adoptamos esto y si no pivotemos un poquito Blue Pixel para que ahora hagamos, o sea, integremos la inteligencia artificial y la data muy al core de nuestro software, pues Blue Pixel deja de existir en un par de años. Y otra vez yo escuchaba a gente experta y decía, no, otra vez no, pero pues tienes que dar ese salto y como dices, tener a la gente correcta y liderar muy bien ese cambio para que realmente pues, no te explote. Claro, como tú lo vienes haciendo, o sea, tú has estado haciendo esa transformación. Claro. Y entonces lo que tú haces es justamente eso, tú haces el análisis y lideras, o sea, estás en el cambio y preparas a los equipos, tú me has platicado, o sea, cómo tienes a tus células, cómo transformas la estructura, cómo transformas el proceso para estar listos para ello. Y entonces, pues eso es lo que te lleva a una transformación porque tu equipo pues tiene que trabajar ahora de otra forma Claro. y tiene que enfocarse en otras cosas. Y entonces estás teniendo justamente la parte estructural y los pequeños wins que van viendo en el tiempo. Oye, y cuéntame, ¿cómo? A ver, es que suena obvio cuando hablamos del Internet o de la inteligencia artificial, ¿no? Que son como súper grandes olas. Pero hay veces que no es tan evidente, o han habido momentos en la historia en donde no ha sido tan evidente, ¿no? Como pues pasó con Kodak, con Blockbuster, que son como estos grandes ejemplos de lo que hoy sabemos que no se debe de hacer. Pero ¿cómo identificas estas señales en el mercado? ¿Cómo las identificas a tiempo? ¿Y cómo le haces para saber a qué cosas sí ponerle atención y a cuáles no cuando estás viviendo estas etapas de cambios? Sí, es una pregunta muy buena porque es clave, o sea, es clave. Lo primero que voy a decir es, a mí me fascina la academia, o sea, aprender, estudiar, hacer cursos, diplomados, si puedes maestría, etcétera, es fundamental, ¿no? O sea, tienes que estar ahí. Y entonces en uno que hice en Oxford, hace tiempo, me enseñaron pues uno de estos problemas de Harvard y artículos de Harvard de justamente cómo entiendes la innovación, cómo la ves. Y la verdad es que me encantó porque es sumamente sencillo. Es facilísimo. O sea, todo el mundo cree que es complejísimo, pero es muy fácil. O sea, número uno, lo que empiezas a ver es que hay unos cambios, vamos a decir, en los límites de la sociedad. Entonces, vamos a pensar que los límites de la sociedad son esos grupos de trendsetters, de gente distinta, de gente que está haciendo otro, que no sé, son emos o son cualquier cosa, Los que ¿no? se salen de lo común. Que se salen de lo común. O sea, y entonces tienes que observarlos. Y entonces vamos a pensar en la parte de la foto digital. Lo que estábamos viendo pues era bastante evidente. Estábamos viendo que aparecían las cámaras digitales y había gente que sí las estaba usando y que les daba una utilidad importante en sus trabajos, en cómo hacen folletos, cómo hacen cosas más rápido. Es lo primero, lo empiezas a ver, ¿no? Lo segundo que ves, y ese es donde ya sabes que va a ser que se va a volver mainstream, es alguna compañía grande lo toma. En su momento, por ejemplo, Nokia. Nokia era el vendedor de cámaras más grande del mundo. Y nadie lo vio venir. Claro. O sea, el celular traía una cámara y todo el mundo estaba tomando fotos. ¿Quién lo tomó? Nokia. Entonces, era evidente que la cámara digital iba a reemplazar el todo. Porque ya estaba en tus manos, todo el día. O sea, entonces, cuando tú ves que una marca grande lo toma, ya se acabó. Es mainstream, se vuelve mainstream. Ya. Y así sabes detectar cualquier trend. O sea, dirías que ahorita, por ejemplo, la realidad virtual ya es algo que se está volviendo mainstream, ya es mainstream. ¿Qué va a suceder con eso?
No, yo creo que la realidad virtual sigue en los edges. Ok. Porque no hay realmente como que una réplica importante de ese, o Una sea, gran adopción. solo es una sola compañía que Sí. lo está tratando de empujar. Y digamos que Apple se mete ahí y lo único que ves es un flop. Claro. Entonces, lo que sí es interesante es ahorita, por ejemplo, los metaglasses, que es La realidad mixta. aumentada. Ajá. Entonces, lo que tienes es algo que es un poquito más natural que traer un casco gigantesco, traer unos lentes que te pueden dar data, que te pueden hablar, que le puedes preguntar cosas, como lo haces hoy con GPT. Sí. Entonces, eso se ve tantito más interesante. Todavía no hay un indicio tan claro porque pues, lo único que estamos viendo es Meta haciendo sus deals con Ray-Ban y ahora con Oakley, que son interesantes. Alguien más lo tiene que tomar, porque si no es nada más como ese nicho que está intentando Sí, como hacer puede eso. ser un flop, ¿no? O sea, hay que... Y un poco a eso va orientado mi pregunta. O sea, ¿cuándo sabes? Ahorita lo decías, ¿no? Cuando alguien más lo adopte, quizá. Pero podríamos decir, bueno, ahorita lo traen Apple y lo traen Meta, dos de las empresas más grandes del mundo. ¿Cómo sabes en qué momento decirle, sí le voy a apostar eso, sí voy a crear una empresa para generar software de inteligencia o de realidad aumentada o de realidad virtual? Yo pienso que cuando lo veamos en otro lugar que no sea tecnología. Ok. O sea, que sea realmente algo que estás tú utilizando en Cuando tu estés casa. haciendo huevos fritos. Por ejemplo, ¿no? Claro. o sea, que Claro. Tefal lo tome, que 3M lo tome, que Ok, alguien padrísimo. así. Porque si no, es únicamente sigue en el lado del nicho. ¿Cómo ponemos el propósito en el centro del pivoteo? Fíjate, o sea, el propósito no es que lo estés cambiando todo el tiempo, Exacto. ¿no? Ajá. Porque pues es una cosa que generalmente tiene una duración, vamos a decir, puede ser, antes era más larga, Sí. o sea, como decías, cuando la tecnología no estaba tan presente en todo este cambio, pues podías tener tu propósito a lo mejor por 50 años, ¿me explico? Yo te diría que en este momento está a lo mejor entre, pues, no sé, 5 a 15, 20 años, donde tienes o sea, que lo tienes que estar volviendo a preguntar, ¿no? Y depende de la industria en la que estés. Claro. Pero siempre es, ¿cómo es el centro? Porque te guía siempre a tomar tus decisiones correctas. O sea, cuando tienes una duda de algo, pues regresas a tu propósito. Exactamente. O sea, Claro. oye, vamos a hacer esto. Ah, pues ¿cuál es nuestro propósito? Ah, vamos a hacer este evento. Y no me gusta que estén poniendo globos y esto. Ah, pues ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué queremos reflejar? ¿Cuál es la experiencia que reflejaría nuestro propósito? Es como tu brújula. Claro. Exacto. Y entonces, cuando tú empiezas a notar que estabas en algo que, digamos, que generaba valor y empiezas a perder valor y estás ya compitiendo contra precio principalmente, o en lugares muy o sea, poca rentabilidad, etcétera, ahí es donde dices, bueno, hay algo que está raro en mi negocio. O sea, es el momento de pivotear, ¿no? Pero no sabes exactamente aún hacia dónde. Entonces regresas al propósito para replantear. O sea, nuestro propósito era esto, ¿cuál tiene que ser en este momento? Okay. O sea, ¿qué es? O sea, ¿lo que estamos haciendo sigue siendo válido o no es válido ya? Y ya es nada más un commodity. Entonces, esos son los espacios donde te tienes que preguntar qué voy a hacer, ¿no? Y es difícil, porque Sí, lo que decíamos, tienes este legacy. Claro, claro. Sí, a veces cuando estás en estos momentos como que tomas decisiones muy basadas en el dinero, como dices tú, ¿no? Y tienes que ser un poquito más estratégico. Totalmente. Que me lleva a mi siguiente pregunta. Tú eres, en Endeavor tienes un rol muy importante, has asesorado a emprendedores y a empresarios súper relevantes. Me encantaría saber cómo ves con ellos, con gente de este nivel, cómo van alineándose a este propósito, cómo van captando estas señales de mercado que decíamos, cómo van pivoteando su negocio. Pues mira, Endeavor es un lugar increíble, ¿no? Te voy a invitar a que seas parte de Endeavor porque es un lugar que realmente conoces a mucha gente que tiene muchísima experiencia en muchas industrias y esa experiencia pues es valiosa para los founders que están ya acelerando su negocio, ¿no? O sea, que están creciendo su negocio.
y tienes mucho espacio para conocer a gente en diferentes momentos de su negocio. Entonces, yo en mi historia pues, he conocido a varios. Por ejemplo, la primera persona que asesoré, me habla muy amigo mío, el Tamal, que era el primer presidente de Endeavor en México, ¿no? El director general. ¿El Tamal? El Tamal, sí. César Pérez Barnés. Mejor conocido. Mejor conocido como. Entonces, Pedro Aspe es el que trae Endeavor a México porque conoce a no Linda sabía. en Nueva York, le fascina la iniciativa, quiere ayudar y se une con muchos empresarios. Uno que apoya muchísimo es Emilio Azcárraga, que ama el emprendimiento, o sea, ama a los emprendedores. Él colabora, ayuda, es increíble, ¿no? Y ponen a mi amigo Claro. de director general y pues necesita ayuda y empieza a construir su red, me habla y me dice, oye, tú que estás en esto y que eres de los únicos que saben internet, necesito tu ayuda porque tenemos a Marta de Baile que quiere pivotear su revista Bebemundo al internet. Entonces te la voy a mandar. Órale. Entonces, pues una experiencia increíble porque pues, a mí me pareció increíble alguien que tuviera esa visión en ese momento de decir, Claro. oye, yo creo que esto va a ser importantísimo, quiero ya estar en internet, ¿cómo lo hago? Entonces, pues la verdad es que ella lo hizo súper bien, ¿no? Wow. Entonces, ahí, pues mi rol fue muy de, pues ayudarla a entender mejor cómo se hacía, cómo se construía, cómo lo hacíamos más rápido, cómo se estructuraba, cómo ponían los etiquetados, arquitectura de información, lo que hace Blue Pixel. O sea, el UX UI siempre es clave, porque es cómo navega la gente tus negocios. Sí. Y en su momento era totalmente de ingenieros, ya sabes, Sí, porque era puro ingeniero haciendo eso, entonces no entendías nada. Sí, sí. Entonces, ese es un ejemplo pues, muy claro que ella traía en la sangre el pivoteo, ¿no? Y sabía hacia dónde iba y estaba... Y lo ha hecho muy bien, ¿no? Lo ha hecho muy bien. Y luego he visto otros, por ejemplo, mi amigo Oso Traba, que he estado en varios, digamos, consejos con él, donde él abre un segundo, es muy exitoso un negocio, abre un segundo negocio muy anticipadamente, que es ya sabes, el de deportes y una app y tenías y hacer ejercicio en casa. Exacto. Y entonces, en su momento, o sea, como que, pues como emprendedor, le echas muchas ganas y estás ahí. Y ahí es donde te das cuenta que si estás ahí y llevas más de, yo te diría, año y medio. ¿Y no da? Que hay un problema. Nos acaba de pasar a ti y a mí, ¿no? Exacto. Hay un problema. O sea, hay algo que no estás viendo que tienes que cambiar. Entonces, en su momento, pues yo le dije a Oso, oye, creo que te tienes que dar una fecha. Porque siento que nada más te estás desgastando y perdiendo tu tiempo y pues tú eres alguien que tiene mucho más oportunidad de hacer otras cosas que ya me has enseñado que podían ser mucho más exitosas. Y entonces son esos momentos en los que tienes que realmente hacer una introspección personal muy fuerte, que es difícil, lo que decíamos, es difícil, el cambio es difícil. Pero pues hay que hacerlo porque es frustrante y es frustrante en el tiempo. Claro. Oye, y hablando de Endeavor, sé que también eres advisor de Daniel Fogel de Bitso, ¿no? Que me parece que pues, son uno de los grandes pioneros en todo el tema cripto del país. ¿Cómo ha sido esa experiencia con él? Pues mira, ahí fui advisor más bien de su socio, Pablo, en toda la parte de marketing, ¿no? Okay. O sea, esa experiencia fue increíble porque... O sea, lo que me ha pasado en Endeavor mucho es que de repente llegas a empresas, no me acuerdo en qué año fue exactamente, pero punto en los 2011, entre el 11 y el 13, algo así, que los conozco en un panel. Cómo funciona Endeavor es que se pasan por un proceso muy complejo para ser parte de Endeavor, ¿no? Y este es el panel de selección. Y es la última como entrevista donde lo ven muchos emprendedores, muchos asesores, mentores, etcétera, y se vota porque pasen, ¿no? Y pues presentan y nadie entiende nada, ¿no? Nadie entiende qué hacen. Más que tú. ¿Qué es Bitcoin? Pues más o menos, ¿eh? Porque tampoco, lo único que yo veo es, digo, no mames, esto es exactamente como cuando conocí el Internet. El Internet, sí, exactamente. O sea, esto es cañón. O sea, número uno, es una tecnología increíble que te permite hacer monedas digitales. Dos, se están tradeando. O sea, ya tienen valor. Y tres, tiene un potencial enorme de disrupción. O sea, porque desafía todo el sistema financiero. Claro.
Entonces digo, pues estos tienen un... Entonces, en ese momento, pues yo abogo mucho por ellos, y ellos me dicen, compra tu primer Bitcoin. Wow. ¿Y cuándo fue Entonces, eso? ¿En qué año? pues te digo, no, pon tú en el 2012 o algo así, que me dicen, mira, tienes un cupón aquí, métete a Wow. Bitso, entonces compro mi primer Bitcoin Vale. en 600 y cacho dólares, ¿no? No manches. Este, ¿Completo el Sí, Bitcoin? sí, sí, No completito. O sea, sí deja ser mentor de Sí, exactamente. Sí deja ser mentor. Sí, exacto. Ya, con eso. paga. Con eso me convenciste. Sí paga, sí paga. Y entonces, pues me interesa mucho ayudarlos a que se expanda y entonces, pues trabajamos un poco con ellos en hacer campañas, cómo hacer su manifiesto, cómo hacer su propósito, y era muy, muy disruptivo, ¿no? Porque pues, Qué ese increíble. era como pues el core de todo ese negocio, ¿no? Entonces sí deja, o sea, deja en el sentido que es muy enriquecedor ayudar a emprendedores que van a tener mucho éxito. Claro. Es que es padrísimo escuchar tu historia porque sí te ha tocado desde McGraw, ¿no? Desde Kodak a Bitso, ¿no? Al mundo cripto. Ahorita tú y yo estamos haciendo un proyecto también del tema Exacto, cripto. exacto. O sea, como ver toda esta evolución de la historia de la tecnología que te ha tocado vivir en tan pocos años, me parece que es fascinante. Y poderte anticipar y poderlo descubrir y trabajar con los founders para que se atrevan a ese cambio debe ser maravilloso y sobre todo verlo años después cuando esas evoluciones ya son una realidad, ha de ser muy satisfactorio, ¿no? Muy, la verdad, sí. Sí, porque, pues, o sea, por Endeavor he estado, ya sabes, con Uber, con Mercado Libre, con Cava, con un chorro de... Y regresando al proyecto que tenemos tú y yo juntos, a mí me parece que justo estamos en ese momento de transición, ¿no? O sea, tenemos que transicionar y entender qué es nuestro proyecto porque estamos en un proyecto juntos pues de quant trading, ¿no? Sí, cuenta, dale el sneak peek de bots que están tradeando por ti todo el día. Y pues la tesis es realmente algo que estamos viendo. O sea, es justo cómo vemos las señales que está pasando. Lo que estamos viendo es que el retail trading está creciendo, o sea, está explotando. Y es muy difícil ser trader. Es muy frustrante, emocionalmente complejo. Y el mundo está yendo a un mundo matemático, AI. Y pues nosotros tenemos una ventaja ahí, donde pues, tenemos a un equipo que nos asesora financieramente, tenemos un equipo junto con mi hermano que pues entienden perfecto de probabilidades, estadísticas, matemáticas, modelos hacia el futuro, cosas que nadie está haciendo en ese mundo que creo que nos pueden hacer ganar. Claro. Y tenemos a Blue Pixel contigo haciendo un UX UI que pues, te va a permitir justamente navegar ese mercado, ¿no? Sí. O sea, yo creo que tenemos todas las oportunidades. Estoy segura. Desde que tú me contaste cuando llegaste conmigo y me dijiste, yo pagué la universidad de mis hijos con lo que yo le fui ganando a esta plataforma desde hace años, yo dije, ¿dónde firmo, no? Exacto. O sea, la idea es tener, digamos que un ambiente con bots que están programados para que estén tradeando permanentemente y buscando las mejores oportunidades en todo el mundo, me imagino, y en todo momento. Está increíble. Está increíble. Está increíble. Y que no tengas ese estrés de estar tú encima. Sí, exacto. Sino que es todo un modelo que va a estar atrás haciéndolo. Claro. Sí. Sí, y además creo que es un gran ejemplo del tema de las señales, ¿no? O sea, hoy yo voy a hablar desde mi experiencia, pero por ejemplo, como empresaria, pero que todavía no tengo inversiones, o sea, yo por ejemplo quiero meterme a la bolsa, ¿no? Y quiero meterme a cripto, pero digo, híjole, ¿cómo le hago? Estoy aquí, al final estás, pues no sé si compitiendo contra, ¿no? Pero pues sí, le estás comprando y vendiendo a gente que quizá tiene mucha más experiencia que tú. Y es, oye, ¿cómo le hago para meterme a todo este tema del trading y no perder todo mi dinero porque no sé, ¿no? Entonces de repente es una barrera que pues no te atreves a hacerlo. Ahorita yo ya empecé mis pininos a tratar de entenderlo. Pero tener al final una inteligencia artificial, que además me parece que va para allá. Claro. O sea, cuando la gente entienda que estás tradeando con inteligencias artificiales, pues yo creo que todo van a ser inteligencias artificiales tradeando entre ellas, ¿no? Exacto, exacto. Ese es el punto de los algoritmos. O sea, si nosotros no nos volvemos expertos en algoritmos, nos van a ganar los propios algoritmos. Claro. Entonces hay que tener a nuestro grupo de algoritmos. Exacto. O sea, eso es lo que estamos creando, una empresa de algoritmos. Sí, y además te permite democratizar el trading, ¿no? Exacto. Llevarlo a las masas. Exacto. Me acaban de destruir a uno de mis héroes. Tengo un amigo que es muy bueno tradeando
Y entonces él lo que hace es combinar una chamba corporativa de muy buen nivel con su propio trading. Y entonces le dedica las horas suficientes al trading para ganar 1% diario, ¿no? Y entonces, pues hay veces que lo puede hacer en 3/4 de hora, pero hay veces que le lleva quién sabe cuánto tiempo hasta poder tradear bien. Y yo pensaba que era mi héroe, ¿no? O sea, yo decía, este es el modelo de vida que quiero para el futuro. Y ustedes me lo acaban de destrozar en 2 patadas. No. Que siga siendo tu héroe, porque debe ser emocionalmente muy, muy cansado para él. Sí, es muy cansado. Sí, es muy cansado. Oye, Eric, pues qué increíbles cosas nos has enseñado hoy. Quisiera cerrar la entrevista con una pregunta que nos encanta hacerle a todos nuestros invitados, y es, para ti, ¿qué significa el éxito? Pues mira, yo siempre he creído que tiene que ver con que tú estés contento con lo que haces con tu vida, ¿no? Y dónde trabajas, etcétera. Yo personalmente creo que viene mucho de los valores. Mis valores principales son muy distintos a los de todo el mundo, en el sentido de que mi primer valor es mi salud, ¿no? Y entonces, que yo logre tener buena salud, que significa salud física, mental, aprendiendo, etcétera, es éxito para mí mismo, ¿no? O sea, que es lo primero que busco, no tanto el exterior. Y segundo, creo que lo que te da todo, que puedas hacer las cosas que te gustan, seguir tus sueños, invertir, hacer más negocios, etcétera, son tus recursos. Y entonces sí creo que te tienes que enfocar mucho en cómo generas tus recursos. Y eso viene de pues, que tú estés bien. Claro. Y que encuentres esos espacios y que te logres autopercibir y te metas a los lugares correctos, ¿no? Entonces, para mí éxito es eso, o sea, que ser una persona que pues, estoy bien con lo que hago, con lo que pienso, cómo lo hago, etcétera. No siempre es fácil. Todos tenemos hay ups and downs. Ups and downs, claro, es la vida y es así, ¿no? Entonces, no, muchas veces buscamos el éxito en el reconocimiento externo, que está bien y que las redes sociales te lo traen mucho porque te da orgullo de ti mismo y le da orgullo a tu familia, pero yo creo que para mí es mucho sobre cómo te construyes a ti. O sea, cómo te construyes y cómo te cuidas y cuidas tus recursos. Me encanta. Padrísimo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Founders. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros este episodio. Eric, ¿cómo te puede encontrar la gente? Pues lo más fácil sería por Instagram, @edescombes, es D-E-S-C-O-M-B grande S y una E al principio. O en Excelente. Twitter, igual, en X. Pues mil gracias a ustedes, ¿eh? No, al contrario. Felicidades. Muchas gracias. No, fue un honor. Muchísimas gracias. Igual. Gracias a Founders. todos. Igual aquí les dejamos nuestras redes. Síganos en YouTube y nos vemos en el siguiente.